Bueno, sí. Alianza para el Pacífico, fundamental. Otro dato de hoy, lo reveló el DANE, que mide las estadísticas en este país. La inflación en Colombia en el mes de mayo fue del 0,3%. Pregunta, ¿fue alta? Sí. No. Yo no dije 30%, dije 0,3%. No. 30 centavos por peso. Nada. La inflación acumulada de Colombia desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo es del 1,92%. ¿Alta o baja? Baja. Y se van a dar cuenta ustedes de... Hay tres factores fundamentales para poder determinar si un país realmente está desarrollándose. El primero, el crecimiento económico. Colombia está creciendo en promedio de 5% de su economía cada año. Dos, la inflación. Un país cuya inflación no supere los 2 dígitos, es decir, el 10%, es un país que tiene un buen manejo de su inflación para que los precios de los productos no se disparen. Ustedes ya saben de economía. Y el tercer aspecto, desempleo. En Colombia el desempleo ha disminuido. Está en 10,9. Hay como unos 2,5 millones de colombianos desempleados. Todavía nos falta mucho. Pero igualmente estamos en un proceso positivo. Y déjenme, les voy a mostrar unas estadísticas muy interesantes. No basta con que haya crecimiento, control de la inflación y desempleo, sino que tiene que haber una inversión desde el Estado, ¿no les parece obvio? Para poder hacer inversión social y que haya menos pobres. Escuchen estos datos que están acá. ¿Lo quieres leer? Fuerte. Okay. Como pobres, explicó el director del DANE, Jorge Bustamante, se clasifican quienes tienen un ingreso mensual máximo de 194.696 pesos. En consecuencia, un hogar de 4 miembros es pobre si sus ingresos monetarios al mes no superan los 7.700. ¿Los qué? 788.684 pesos. ¿Entendieron eso? No. En Colombia en el último año, 1.200.000 colombianos ya no son pobres, de los cuales 876.000 aproximadamente están en las ciudades. El otro está en el campo. Y aquí aclaro también otra cosa. La pobreza es mayor en el campo que en las ciudades, en América Latina. Si la pobreza en Colombia a nivel urbano está en el 20%, en el campo está a nivel del 60 al 70%. Por culpa del conflicto, por culpa de que no hay inversión del Estado, no hay presencia, hay ausencia de Estado, entre otras razones. Pero quiero que vean, miren el dato que está aquí. ¿Quién ya no es pobre en Colombia? No es pobre una familia integrada por 4 personas cuyos ingresos mensuales no sean inferiores a 778.000 pesos. O sea que cada uno de los individuos mínimo tenga 195.000 mensuales. Si mi esposa y yo viviendo en Ciudad Bolívar, o en Chocó, o en Putumayo, ganamos el salario mínimo, ¿estamos considerados pobres? No, porque es que el salario mínimo de cada uno son 566.700. Eso por 2 da más de 1 millón. ¿Estamos? Pero hay otro factor, y es este. ¿Y me ayudas con lo que sí? Un indigente, agregó Bustamante, es alguien que no percibe más de 87.672 pesos mensuales en un hogar de 4 miembros. Sus ingresos no van más allá de 350.688 pesos. ¿Entendieron? En Colombia es indigente aquella familia cuyas 4 personas sumadas no sumen más de 350.000 pesos al mes. Es decir, cada uno, es decir, 87.000 pesos por persona al mes. ¿Entendieron el dato o no? Vuelvo a repetir. Sí, en una familia de 4, los 4 no ganan más de 350.000 pesos mensuales de indigencia. ¿Qué pasa si son menos de 4, más de 4? Eso que no. Se mide por estar en una familia de 4 porque las familias colombianas se han reducido en tamaño, es más que evidente eso. Estamos hablando de papá y de mamá y de 2 hijos en promedio. Pero aquí hay otro aspecto que quiero que tengan en cuenta y es el siguiente. ¿Cómo se mide? ¿O qué factores se tienen en cuenta para hablar de pobreza? ¿Solamente es plata, Mr. Amaya? Y la respuesta es no. Miren lo que dice acá el director del DANE, Jorge Bustamante. Las cifras se calculan mediante el llamado índice de pobreza multidimensional, que mide el problema a través de 5 dimensiones que involucran 15 indicadores. ¿Cuáles son esos? Condiciones educativas. Papá hizo bachillerato, mamá hizo bachillerato, de pronto hicieron algún estudio técnico en el SENA o en el Instituto Técnico Tecnológico. Condiciones educativas de la niñez o de la juventud.
El trabajo, ¿en qué trabaja? ¿Tiene un salario digno? ¿Tiene prestaciones sociales? ¿Tiene derechos laborales o no los tiene? Servicios públicos. Señora, ¿en su casa hay agua? ¿Hay luz? ¿Hay teléfono? ¿Tienen telefonía celular si acaso? ¿Ustedes utilizan gas? ¿Gas de red o gas en pipeta? Por ejemplo. Y entonces, una vez que observan todo ese tipo de factores, es cuando ellos determinan realmente el concepto de pobreza o el concepto de indigencia. Entonces, dense cuenta que el país sí está mejorando, pero que evidentemente nos falta mucho. Y ojo que para el ensayo ustedes tienen que hablar de un tema que para mí es vital y para el país, y es el problema de la tierra. De la tierra, que siempre ha sido un problema en nuestro país fundamental. ¿Cómo es la tierra en Colombia en el siglo XIX? Hasta 1850 es una tierra improductiva, pero con las reformas liberales y empezando con el tabaco empieza a ser productivo. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Colombia en el siglo XIX? Los grandes terratenientes, que son políticos, militares y comerciantes ricos. ¿Ok? Los campesinos casi no tienen nada. Y al campesino le toca dar su fuerza de trabajo para ir a trabajar en la gran hacienda o decirle al hacendado que le dé un pedacitico de la finca para trabajar tipo edad media. ¿Estamos? O en la autarquía, que el campesino produce solo para el consumo y pare de contar. ¿Qué pasa con la tierra en Colombia hoy? Pues la tierra en Colombia hoy tiene serios problemas. La primera es que la tierra agrícola en Colombia no, es muy poca. O sea, en Colombia no están bien aprovechadas las tierras para la agricultura. Entonces está como alrededor de unos 3 millones de hectáreas y nuestro potencial llega a 9 millones. Hay un problema de ampliación de la frontera agrícola. Me explico. Campesinos sembrando papa en el páramo de Sumapaz. Y el páramo de Sumapaz es nuestra alberca, es la que le da agua, junto con Chingaza, a la ciudad. Pregunta, ¿están haciendo bien o mal los campesinos? O cuando llevan vacas y van tumbando monte. O vacas comiéndose un frailejón, y un frailejón que crece 1 centímetro por siglo. Y el frailejón es como una esponja que presiona todo el agüita. Los desplazados que están acabando también de alguna forma. Y ojo, la minería ilegal. Hoy la minería ilegal, Santos lo dijo hace 2 días. En Colombia, el problema serio de la destrucción del medio ambiente es la minería ilegal. No hay la menor duda posible. Y si la empiezan a controlar, se pueden ver afectados cerca de 5 millones de colombianos. Hay mucho colombiano pobre trabajando en la minería ilegal. ¿Qué es una minería ilegal? Para los que no saben. Es aquel señor que cuenta con las herramientas, por ejemplo un tractor, las mangueras, las palas, las picas, las explosiones de pequeña dimensión que pueda hacer, etc. en los socavones. Y que no le pide permiso al Estado. No va al Ministerio de Transporte, no va al Ministerio de Minas, no va al Ministerio de Medio Ambiente, sino que le importan pepinos si contamina el agua, si tumbó los árboles, eso le respalda. ¿Vale? Esa minería ilegal no solamente le hace un daño al medio ambiente, sino que además no paga impuestos. Pero además el Estado tampoco recibe nada por ninguna vía, porque todo lo que explotan van a terminar sacándolo del país de forma también ilegal, contrabandeada. ¿Estamos? Hoy en día Colombia está produciendo o tiene reservas de un mineral que está en este momento pidiéndose mucho a nivel mundial porque es importante para las nanotecnologías, sobre todo para los celulares, el coltán. ¿El qué? El coltán. Y lo están buscando mucho las multinacionales. Las FARC están haciendo minería ilegal, las BACRIN están haciendo minería ilegal. Los antiguos paras que hoy están en las BACRIN, ellos son los que están haciendo minería. El campesino que no ve otra alternativa, que está en las BACRIN. Entonces, el país está mucho mejor hoy en economía, pero por favor, eso que no pone en duda, con toda esa cantidad de TLCs, con el crecimiento económico, con el control de la inflación, pero es evidente que hace falta todavía seguir impulsándolo para que la pobreza en Colombia cada vez sea menor. ¿En cuánto está la pobreza en Colombia hoy? 34.1 de pobreza y 10.6 de indigencia, en términos porcentuales. 15 millones de pobres y 5 millones de indigentes. Realmente es 15.2 y 4.7, pero digamos que redondeando como que sería esa la cifra. Sí, preguntas. Antes de que Palito de nuevo, hermano. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, bueno. Entonces, con este resumen, acabamos sociales de octavo. Señor. Voy a preguntar sobre la circulación monetaria de los bancos.